Shalom, bendiciones hermanos, hermanas. Vamos a seguir con Santiago. Reflexiones que nos animan, nos estimulan, nos comprometen en nuestra vida, en este camino que estamos llevando hacia el Señor y con el Señor. Vamos pues entonces a seguir con Jacobo, con Santiago. Y vamos a empezar, dijimos ya la semana pasada, hablamos de las dos clases de sabiduría, la verdadera y la falsa, la de Dios y la del mundo. Y Pablo y Santiago sigue con su reflexión. Como ya he dicho más de una vez, Santiago es muy práctico. La carta a Santiago es de una de aquellas que hace enraizar sus reflexiones de donde surge y debe de surgir realmente todo nuestro pensamiento, que es en el Antiguo Testamento bajo la luz del Nuevo. Y dice así, ¿de dónde esas guerras? ¿Y de dónde esas contiendas entre vosotros? Como dice otra traducción, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre vosotros? Fijaos que no dice que puede haber, sino que hay entre vosotros. Con lo cual constata que es una realidad. Y nosotros lo sabemos por experiencia. Porque es una pregunta tremenda y muy actual. ¿De dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? Y esa pregunta siempre solemos contestarla acusando a los demás. Sin embargo, Santiago lo sabe, y como lo sabe, da siguiente la pregunta. Sin duda, de las pasiones que lleváis siempre en pie de guerra en vuestro interior. A veces no somos capaces de reconocer que muchas de las situaciones conflictivas que vivimos se han producido en nuestro corazón. Siempre buscamos la culpa en el otro. Siempre buscamos la responsabilidad fuera de nosotros. Es una pregunta la que nos hace Santiago, que solemos responder, repito, pensando en los otros y no en nosotros mismos. Siempre la culpa es de otro. Sin embargo, la respuesta la da el mismo Jacobo y lo hace con una doble perspectiva. No olvidemos que ya al principio, ¿os acordáis? Cuando en capítulos anteriores el mismo Santiago dice que el pecado surge de nuestro interior, no de lo interior del otro, sino de mi propio corazón. Y él da una doble perspectiva. Se refiere al mundo en que vivimos, pero también se refiere a nuestras comunidades. Es que es tremendo, codiciáis y no tenéis. Entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis,
no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y dice, y si pedís, no recibís nada porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. La perspectiva que nos da es tremenda. Es desde nuestro interior. El origen del mal, sí, está en nuestro corazón, en nuestras entrañas, en nuestro interior. Mirad, voy a ver si lo presento de esta manera y lo entendemos. La codicia que aparece en nuestro corazón es la fuente, es el origen, es lo que nos lleva a rebelarnos contra Dios. ¿Cómo se plasma esto? En la envidia. Y la envidia resulta que se nos presenta como el camino que seguimos después de codiciar algo. Y para alcanzar lo codiciable, lo codiciado, es el impulso que surge en nosotros. Y la consecuencia, el enfado, la guerra, el odio. Y aquí Pablo, Santiago, tengo yo a Pablo en la cabeza, yo soy un fan de Pablo, no en todo, ya lo digo, no en todo. Pablo interpreta el Evangelio a su manera, en según qué cosas, mi opinión no es lo acertado, no deja de ser mi opinión que comparado con lo de Pablo no tiene mayor importancia. Por eso vamos a seguir, no quiero desviarme del tema. En el versículo 4 dice, gente infiel, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Os lo digo, no hay medias tintas. O se cree de verdad, con una actitud comprometida, fiel, seria, transformadora, o no se cree. Claro, nuestra fe no solamente ha de ser en la comunidad, en la iglesia. Nuestra fe se ha de vivir también en el mundo. Y a veces lo que en el fondo nos está diciendo Jacobo, es que esas cosas, esas contiendas, esa guerra que se inicia en nuestras codicias, no solamente se vive en el mundo, sino que también la podemos vivir en la iglesia, fuera y dentro de la iglesia. Entonces, ante esa situación, que hemos de ser muy cautelosos, muy sabios, hay una respuesta. Dice, versículo 2, codiciáis y no tenéis, asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
lucháis y guerreáis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ay, aquí Jacobo nos está tocando algo, nos está poniendo algo a reflexionar. Porque de golpe Santiago nos da la solución. No tenéis porque no pedís. Y es algo que en ocasiones nos olvidamos. Pero, ojo, hay que pedir según la voluntad de Dios y no según nuestros intereses. Fijaos en el versículo 3. Y si pedís, no recibís nada, porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en nuestros caprichos. Y es que por eso no recibimos cuando oramos. Por eso no recibimos cuando pedimos al Señor cosas que para nosotros aparentemente es bueno, pero no es según Dios. Claro, la pregunta es muy directa. ¿Sabemos lo que Dios realmente quiere con lo que le pedimos? ¿Conocemos realmente los planes de Dios? Hay una expresión, a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención y me ha frenado y me ha obligado internamente a que cualquier petición que le haga al Señor esté siempre presidida por hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque a veces nuestra voluntad no coincide con la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, eso sí, ahora no me he equivocado, Pablo en el Carta a los Romanos 11:35 dice una expresión impresionante. Además coincide con lo que Jacobo nos está diciendo. ¿Quién conoce el pensamiento de Dios? ¿Quién fue jamás su consejero? ¿Quién ha podido darle algo para exigirle que se lo devuelva? Mirad, la oración tiene poder, pero no según nosotros creemos, sino según la voluntad de Dios. Porque nosotros no conocemos el pensamiento del Señor. No conocemos realmente sus planes sobre cada uno de nosotros. Y lo digo por experiencia. Porque nunca nosotros, ni ningún ser humano, ni ningún ser angélico, ha podido aconsejarle a Él. Porque nadie ha podido darle a Él algo para después exigirle que se lo devuelva. Esto es una frase impresionante contra aquellos que intentan con la oración chantajear a Dios. Con la oración, con actitudes, con formas de ser. Es que yo soy así, Señor, es que yo te he hecho esto, es que yo hago lo otro, es que yo practico esto, por lo tanto tú tienes que responderme.
¿quién ha podido darle algo a Dios para después exigirle que se lo devuelva? Y me vais a permitir parafrasear este texto. ¿Qué sabemos nosotros lo que es la voluntad de Dios sobre lo que le pedimos? Fijaos, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. La palabra que sigue en el versículo 4 es tremenda. Dice, adúlteras. Esta expresión del 4:4 en griego dice, adúlteras, adúlteras. Claro, aquí no se está refiriendo al hecho concreto del adulterio, sino haciendo una referencia a que el pueblo de Israel, cuando se iba detrás de otros dioses, Dios, que es considerado como su marido, condena a Israel por adulterio. Claro, está diciendo, vosotros os vais del camino recto de la verdad. Repito, y me vais a permitir seguir. ¿Quién puede aconsejarle? ¿Qué consejo le podemos dar nosotros a Dios para decirle lo que tiene que hacer? ¿Qué puedo hacer o darle para que haga lo que yo quiero? Y claro, si vamos con esa prepotencia delante del Señor, no vamos a recibir lo que deseamos. Y además no solo no vamos a recibir lo que deseamos de Dios, sino que no aceptaremos lo que el Señor nos responde. Y aparece la lucha. Aparece el enfado. Y ese enfado repercute precisamente en nuestra relación con Él y con los demás. No puedes exigirle en la oración al Señor que haga lo que tú quieres, si no es sometiéndote a su voluntad. Porque si no es así, reafirmo lo que leemos en el versículo 3, porque pedimos egoístamente y nuestras intenciones a veces no son del agrado de Dios. Y además pedimos con intenciones raras, torcidas, y lo malgastamos, eso que nos da el Señor, en nuestros caprichos, para hacer un uso egoísta de los dones de Dios. Por eso el aviso es tremendo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Gente infiel, traduce la palabra. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Recuerda, ya lo dejamos aquí porque a partir de aquí, el versículo 5 nos presenta un tema que ya lo veremos, si el Señor lo permite, el próximo sábado. Recuerda, el mal está en nuestro interior. Y cuando ese mal crece,
lo dejamos que crezca, se produce una enemistad tremenda con Dios. Y entonces también, por otro lado, hemos de orar para que seamos capaces de hacer su voluntad y no pedirle que satisfaga nuestros intereses, que muchas veces son egoístas. Porque de verdad, el ser amigo del mal nos hace enemigos de Dios. Y acabo. Y quiero recordarte lo que antes he comentado. Pídele al Señor aquello que hay en tu corazón. Haz que lo que hay en tu corazón sea siempre según su voluntad. Que esa voluntad muchas veces la desconocemos. Por eso siempre al final hay que decir: hágase, Señor, tu voluntad, no la mía. Espero que el Señor, con esta pequeña reflexión de estos versículos, nos ayude a comprender que dependemos totalmente de Él, que muchísimas veces nos equivocamos, que no podemos decirle a Él lo que es lo mejor para nosotros. Así que ánimo, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de bendición. Para mí, al estudiarlo, sí que lo es. Y espero también encontraros la semana que viene. Pon un me gusta, por favor. Pon un me gusta, porque esto hará que estas reflexiones puedan llegar a más personas que quizás la necesitan para encarrilar su vida según la voluntad de Dios. Oremos, sigamos orando por la situación que se está viviendo, complicada, decisiones que tomar, situaciones que afectan al pueblo de Dios. Am Israel Chai.